Las manos que sostienen todo no sangran hacia afuera. Clara hacía todo bien, o al menos eso era lo que decían los demás. Siempre los demás. Lo decían con una mezcla rara de admiración y alivio, como si nombrarla fuera suficiente para que cualquier problema encontrara una salida. Y aún así, algo no encajaba. Porque cuando algo se complicaba, Clara lo resolvía. Cuando alguien no sabía qué hacer, Clara sabía. Y cuando todo empezaba a desordenarse, alguien, en algún momento, terminaba diciendo lo mismo. Llámala a ella. A los 38 años, su vida parecía una estructura sólida, de esas que no se mueven ni con un terremoto. Tenía un trabajo estable como coordinadora de proyectos, una relación de 6 años con Tomás, un departamento ordenado en el 4º piso de un edificio sin ascensor, y un perro, Kuro, un labrador negro que cada mañana la esperaba junto a la puerta con una paciencia casi irreal. Nada faltaba, nada sobraba. Desde afuera, todo funcionaba. Y ese era el problema. Porque hay algo que nadie te dice cuando te conviertes en la persona que sostiene todo. El día que algo se rompe, no siempre es afuera. A veces empieza adentro. Y cuando eso pasa, no hay nadie listo para sostenerte a ti. Esa mañana, mientras el café empezaba a gotear en la cafetera, Tomás hizo una pregunta desde el cuarto. Una pregunta mínima, de las que se responden sin pensar. ¿Qué quieres desayunar? Clara no respondió. Se quedó quieta, con la taza en la mano, mirando cómo el café caía en un hilo constante, como si el tiempo estuviera ocurriendo sin ella. No era que no tuviera hambre, era algo más difícil de admitir. No recordaba la última vez que había querido algo sin calcular primero si era conveniente, si era útil, o si era necesario para alguien más. La respuesta correcta estaba ahí. Alguna debía existir. Siempre existía. Pero no apareció. Lo que haya, dijo al final. Tomás no insistió, y ese fue el detalle. No insistió porque no hacía falta. Porque Clara siempre encajaba, siempre se adaptaba, siempre resolvía, incluso lo que no decía. Kuro levantó la cabeza desde su rincón. La miró apenas un segundo, como si hubiera notado algo fuera de lugar. Luego volvió a apoyarla entre las patas. Clara tomó la taza y bebió un sorbo. El café estaba bien, todo estaba bien. Sin embargo, algo no cerraba. No era un problema visible, era algo peor. Era una pregunta que nunca había tenido que hacerse, y que ahora ya no sabía cómo responder. La vida de Clara tenía una lógica impecable si se miraba desde lejos. Cada parte encajaba con la siguiente sin ninguna fricción. El trabajo ocupaba sus mañanas y parte de sus tardes. Tomás llenaba los espacios restantes. Los fines de semana seguían una estructura casi invariable. Mercado el sábado, llamada con su madre el domingo, correos pendientes antes de dormir. Nada quedaba suelto. En la empresa, ella era el punto de equilibrio. No era la más brillante, ni la más visible. Era simplemente la necesaria. Cuando un proyecto se atrasaba, alguien decía su nombre. Cuando un compañero no podía más, Clara reorganizaba todo sin hacer ruido. Cuando había que decirle algo incómodo a un cliente, lo hacía ella, con una calma que parecía natural, pero que en realidad era pura práctica. El resultado de repetir lo mismo durante años hasta que deja de doler. El problema de ser indispensable es que te vuelves invisible. Clara, ¿puedes ver esto?, le decían. Clara, ¿tienes un minuto? Clara, ¿te encargas? Siempre sí, siempre ahora, siempre sin hacer preguntas. Y lo más inquietante no era que lo hiciera, era que ya ni siquiera lo pensaba. En casa, la dinámica era distinta, pero en el fondo era lo mismo. Tomás vivía en otro ritmo. Su trabajo como diseñador gráfico se movía por temporadas. Semanas intensas en las que no daba abasto, seguidas de pausas largas donde todo parecía quedarse en silencio. Clara había aprendido a leer esa tranquilidad como equilibrio, o al menos eso se decía a sí misma. Cuando las cuentas se ajustaban, Clara encontraba la forma. Cuando Tomás dudaba, Clara escuchaba. Cuando algo se olvidaba, ella lo recordaba. No era un acuerdo hablado. Era un sistema que se había formado solo, con el tiempo, hasta volverse invisible. Porque ella no solo respondía rápido, respondía antes de que el problema creciera, antes de que el silencio obligara a alguien más a decidir. Y cuando haces eso durante suficiente tiempo, la gente deja de intentar.
No por maldad, sino por costumbre. Con sus amigos pasaba lo mismo. Renata le escribía cuando su vida se desordenaba. Y Clara respondía siempre, no con frases vacías, sino con claridad. Sabía qué decir y cómo sostener sin hacer ruido. Era buena en eso. Siempre lo había sido. Y durante mucho tiempo, eso fue suficiente. Fue su identidad, ser la que sostiene, ser la que no falla. Pero el problema es que ese tipo de identidad no se rompe de golpe, se vacía de a poco. En momentos tan pequeños que parecen chistes. Como cuando en una cena, alguien le preguntaba qué quería pedir, y ella se quedaba mirando el menú más tiempo del necesario, esperando que algo le llamara la atención, y nada lo hacía. O cuando respondía, la que tú quieras, a cualquier película. Nunca equivocaba la respuesta, pero cada vez era menos claro si la respuesta era suya. Había aprendido a elegir sin preguntarse qué quería, y después de repetir eso 1000 veces, la pregunta dejó de aparecer. Pero no era eso lo que la iba a quebrar. Ahí empezó todo. Un miércoles por la tarde, Renata le escribió un mensaje corto. ¿Me consigues los contactos del médico de tu mamá? Ya no sé a quién más llamar por lo de mi tía. Clara no lo pensó. Abrió sus notas, buscó el número, copió, pegó y envió. Renata respondió con un corazón, nada más. Clara cerró el chat y volvió a lo que estaba haciendo. Como si ese intercambio no tuviera peso. Y en apariencia no lo tenía. Era algo pequeño, nada molesto. Ese tipo de cosas nunca le molestaban, o eso creía. Las grietas más peligrosas son las que no se ven a simple vista. Esa noche, mientras Kuro dormía a sus pies y Tomás tecleaba al otro lado del cuarto, Clara sintió algo que no venía del cansancio ni del trabajo. Era una incomodidad que empezó a tomar forma cuando dejó de hacer todo lo demás. Una pregunta. No apareció completa, fue más bien un vacío. ¿Cuántas veces? Se quedó mirando un punto fijo en la pared, sin moverse. ¿Cuántas veces, en el último mes, alguien le había preguntado cómo estaba? Pero no por cortesía, no el ¿todo bien?, que se responde por inercia, sino de verdad, con pausa, con la intención de quedarse a escuchar la respuesta. Intentó recordar. Retrocedió días. Conversaciones, mensajes y reuniones. Nada. No encontró ni una sola instancia que no terminara girando hacia otra cosa, hacia otra persona, hacia otro problema. Intentó recordar de nuevo, pero no recordó nada. Y lo más extraño no fue no encontrar la respuesta, fue que la pregunta le resultara nueva. Porque lo que sí recordaba sin esfuerzo era la última vez que alguien necesitó algo de ella. Ese mismo día, esa misma tarde, ese mismo mensaje. No tuvo que buscarlo, le salió automático, entonces apareció algo más. Una certeza que llevaba años operando en las sombras. Si pido ayuda, dejo de ser quien soy. No lo decía así, nunca lo había formulado. Pero estaba en cada decisión, en cada respuesta inmediata, en cada yo lo hago. Porque ser confiable no era solo una cualidad, era su lugar en el mundo. Y ese lugar tenía una regla implícita. La que sostiene, no se suelta. Clara apoyó la espalda en el sofá, miró el techo y por un instante sintió un vacío que no debería estar ahí. Como si hubiera construido una catedral entera, sobre un terreno que nunca se detuvo a cuestionar. Pero no era eso, todavía faltaba el golpe real. 2 días después, el viernes por la tarde, Renata volvió a escribir. Pero esta vez no pedía nada. Oye, me voy el próximo fin de semana a la costa con unas amigas, sin plan, solo ir. ¿Vienes? Clara leyó el mensaje una vez, luego otra y una más. No porque fuera difícil de entender, sino porque algo en la pregunta no encajaba con el tipo de decisiones que estaba acostumbrada a tomar. No había urgencia, tampoco necesidad, no había nadie dependiendo de ella en esa frase. Solo una posibilidad. Una puerta abierta que ella misma se encargó de cerrar. Dejó el teléfono sobre la mesa. No respondió de inmediato, pero su cabeza sí lo hizo. Pensó en la entrega de Tomás el lunes, en la llamada de su madre el domingo, en el informe que podía adelantar. Nada de eso era imprescindible, pero estaba ahí, alineado, listo para justificar el rechazo. Clara tomó el teléfono otra vez. Sus dedos empezaron a escribir sin consultar nada más.
No puedo, tengo cosas pendientes. Lo envió sin releer, sin dudar. Renata respondió con un simple «ok», y la conversación murió ahí. Kuro se movió en su rincón, cambió de posición y volvió a quedarse quieto. No la miró esta vez. Y entonces pasó algo sutil, una sensación que no coincidía con la decisión que acababa de tomar. Como una piedra pequeña en el zapato que no duele para detenerte, pero sí para no poder ignorarla. Clara se quedó sentada. Repasó el momento, no la decisión, sino la velocidad. El hecho de que el «no puedo» hubiera aparecido antes de que existiera una pregunta real. No había pensado si quería ir. No había imaginado el mar. No había considerado cómo se sentiría estar lejos de todo. No hubo elección. Solo una respuesta programada, limpia y correcta, como siempre. Pero esta vez fue distinto. Porque por primera vez, Clara alcanzó a ver el momento exacto en el que algo dentro de ella iba a decir otra cosa. Y simplemente no la dejó salir. Ahí empezó todo. Ahí se dio cuenta de que, en realidad, nunca estaba decidiendo. 2 semanas después, Renata volvió del viaje. Llegó con la piel tostada por el sol y una bolsa de tela que dejó sobre la mesa apenas se sentó. De ahí empezó a sacar cosas sin ningún valor práctico. Conchas de mar, una piedra pintada, un llavero de madera que prácticamente no necesitaba. Las fue poniendo frente a Clara, como si cada objeto fuera una pequeña prueba de que el mundo seguía girando ahí fuera. Y luego empezó a hablar. Habló del mar, de una noche de lluvia en la que nadie quiso irse a dormir, de una conversación con una desconocida que terminó haciéndola llorar sin saber exactamente por qué. Habló rápido, sin estructura, saltando de un recuerdo a otro con esa energía que solo tiene la gente que se ha permitido perder el tiempo. Clara la escuchó, asintió en los momentos correctos, hizo las preguntas precisas y sostuvo el ritmo sin interrumpirlo. Lo hizo bien, como siempre. Y en algún punto, casi como una pausa automática, dijo: «Qué bueno que pudiste ir». Renata dejó de mover las manos, la miró directo a los ojos y le dijo: «Podrías haber venido». Clara sostuvo la mirada un segundo de más, lo suficiente para que el aire se sintiera pesado. «Tenía cosas», respondió ella. Cosas, una palabra lo suficientemente amplia como para no tener que mirar lo que realmente está evitando. Renata inclinó apenas la cabeza, como si esa respuesta ya no le sirviera. «Siempre tienes cosas, Clara». Hizo una pausa breve. «No te estoy reclamando. Te conozco hace 10 años. Solo te digo algo que ya es evidente. No recuerdo la última vez que te vi hacer algo que no tuvieras que hacer». Clara sintió la frase antes de entenderla. Abrió la boca para responder, pero no encontró nada que no sonara vacío. No dijo nada. Renata levantó la mirada otra vez, esta vez más suave, pero mucho más directa. «Todos estamos bien porque tú nos mantienes bien», dijo. «Pero nadie te pregunta si tú estás bien». El silencio se volvió real y Renata remató: «Y lo más raro es que tampoco tú te lo preguntas». Clara reaccionó por reflejo. «Estoy bien», dijo. La respuesta salió limpia, automática y demasiado rápida. Renata sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. «Lo sé, siempre estás bien. Eso es lo que me preocupa», dijo Renata. Hay silencios que dicen la verdad mucho antes de que estemos listos para escucharla. No hubo discusión, no hacía falta. Había cosas que una vez dichas ya no se podían deshacer. Clara volvió a casa sin prisa. No puso música, no revisó el teléfono. Tomás estaba en una videollamada cuando entró. No levantó la vista, solo hizo un gesto leve con la mano. Kuro la esperaba junto a la puerta. Clara se quitó los zapatos y se sentó en el suelo, apoyando la espalda contra la pared. Se quedó así, sin hacer nada útil, sin responder a nadie, solo repitiendo una frase en su cabeza. «No recuerdo la última vez que te vi hacer algo que no tuvieras que hacer». La semana siguiente, Clara intentó cambiar algo. No algo grande, solo una mínima desviación en un patrón de años. El martes en la reunión de equipo, su jefe lanzó la pregunta de siempre: ¿quién puede encargarse de coordinar el evento adicional? Era el tipo de tarea que siempre aterrizaba en ella. Clara lo sabía, y por primera vez no reaccionó. Se quedó quieta, miró la mesa, fingió revisar unas notas y esperó. El silencio se alargó apenas unos segundos.
pero fue suficiente para que la tensión en la sala subiera. Todos esperan que el pilar sostenga el techo. Si el pilar se mueve, el miedo aparece. Clara sintió las miradas. Sabían que ella estaba ahí. Sabían que podía hacerlo. Y antes de que el silencio se volviera insoportable, antes de que alguien más tuviera que incomodarse, Clara cedió. «Yo me encargo», dijo. La frase salió sola, sin resistencia real. Nadie lo cuestionó. Nadie lo destacó. Era lo esperado. Esa noche se lo contó a Tomás. Él escuchó sin interrumpir, con esa calma suya. «Tendrías que haber dicho que no», dijo él al final. «Lo intenté», respondió Clara. «Pero no lo dijiste». Tomás la miró un segundo. «Solo que no te sale cómodo». Clara sintió algo moverse dentro, pero no supo qué responder. ¿Desde cuándo era así? Al día siguiente intentó algo más simple. Tomás le preguntó qué quería cenar. Ella se obligó a no responder de inmediato. Se quedó mirando la cocina, buscando un deseo, una preferencia, algo que fuera suyo. Pasaron los segundos y entonces lo notó. No sabía qué quería. No había una respuesta esperando. Solo un espacio vacío donde antes debía haber un gusto personal. Sintió una incomodidad física, casi como si estuviera perdiendo el equilibrio. Y entonces hizo lo de siempre. «Podemos hacer lo mismo de ayer», dijo. Tomás asintió y dijo, «Dale». Y en esa escena, tan simple que no dejaba rastro, Clara entendió algo terrible. No era que no pudiera cambiar, era que cada intento se deshacía antes de empezar. Como si algo dentro de ella se encargara de devolver todo a su lugar antes de que tuviera que enfrentarse a lo que venía después. A veces, detenerse es más difícil que seguir corriendo. El quiebre fue un lunes en la mañana, pero Clara ya venía cayendo desde días antes. Dormía mal. Se despertaba a las 3 de la mañana, siempre a la misma hora, con una sensación difícil de explicar. No era miedo, pero se le parecía bastante. No tenía forma, no tenía causa, no apuntaba a nada específico. Solo estaba ahí, ocupándole el pecho, como si algo se hubiera instalado sin pedir permiso. Se quedaba mirando el techo hasta que el cansancio volvía a vencerla, o hasta que el reloj marcaba una hora en la que ya no tenía sentido seguir intentando dormir. A veces se levantaba. Preparaba café que no necesitaba. Se sentaba en el sillón con Kuro, que la seguía sin hacer ruido, y se acomodaba a su lado. Como si el perro entendiera que había cosas que no se decían, pero que estaban pasando igual. Ese lunes llegó a la oficina con esa fatiga que no se quita durmiendo. Tenía una reunión a las 9 con el cliente más exigente del trimestre. La había preparado bien. Tenía los números claros, las respuestas listas, las objeciones previstas. Todo estaba en orden. Empezó a hablar y en medio de una frase, su voz vaciló. Fue apenas un segundo, lo suficiente para que nadie lo notara, pero lo suficiente para que ella sí. Sintió algo en el cuerpo, un vacío breve, como si se hubiera desconectado de lo que estaba diciendo, como si las palabras siguieran saliendo por inercia, pero ella ya no estuviera ahí. Siguió, terminó la presentación y respondió preguntas. El cliente quedó conforme. Todo salió como siempre, pero ya no se sentía igual. Fue al baño sin decir nada. Cerró la puerta del cubículo y se sentó. No hizo nada, no miró el teléfono, no pensó en el siguiente pendiente. Solo se quedó ahí, con las manos apoyadas sobre las piernas, mirando un punto fijo que ni siquiera veía. Se quedó 10 minutos o una hora, no supo cuánto. Quiso llorar, de verdad lo intentó. Sintió la presión detrás de los ojos, el inicio de algo, pero no pasó nada, ni una lágrima. Como si incluso eso estuviera bloqueado. Como si también para llorar necesitara un permiso que no sabía a quién pedir. Sacó el teléfono, abrió el chat con Renata y escribió: «Oye, creo que...» y se detuvo. Lo borró. Pensó en su madre, pero ya conocía esa conversación de memoria. Podía anticipar cada pausa, cada giro que haría su madre para terminar hablando de sí misma. Y justo antes de marcar, el pensamiento llegó sin esfuerzo. Mejor no. ¿Para qué preocuparla? Pensó en Tomás, pero también sabía cómo terminaría. Él atento, razonable, y ella diciendo, ya pasó. Porque siempre ya pasaba. Al final, guardó el teléfono. No es que no hubiera nadie, es que ella nunca había dejado espacio para que alguien estuviera. Y ahí,
En ese silencio incómodo que nadie más veía, lo entendió. Había estado ahí para todos, una y otra vez. Pero cuando le tocó a ella, el lugar estaba vacío. Y no por culpa de los demás, sino porque ella nunca había aprendido a ocupar ese espacio. Kuro la recibió esa noche en la puerta. Clara se arrodilló frente a él y lo abrazó más tiempo del habitual. Hundió la cara en su cuello tibio, en ese olor constante y real. El perro no preguntó, no esperó nada. Y en ese silencio, el pensamiento apareció, claro y cruel. No es que sea fuerte, es que me acostumbré a no soltar y ahora ya no sé cómo. Esa semana, Clara hizo algo que no hacía nunca. Se sentó frente a un cuaderno en blanco. No por trabajo, no para organizarse, solo lo abrió. Durante un rato largo no escribió nada. Sostenía el bolígrafo sin moverlo, como si escribir fuera una decisión demasiado pesada. Al final, escribió una sola pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que pedí algo sin pedir disculpas por hacerlo? Se quedó mirando la frase, esperando que apareciera una respuesta. No apareció. Intentó forzar un recuerdo, alguna escena, algo pequeño. Nada. Porque no era que no lo recordara, era que no había pasado. Siempre había un filtro. Un, si no es molestia. Un, solo si puedes. Un, no te preocupes si no. Como si necesitar algo fuera, de entrada, un error que debía minimizar. Como si pedir fuera una falta de ortografía en su vida perfecta. El costo de ser el pilar es que nadie cree que el pilar también puede agrietarse. Cerró el cuaderno. Pensó en todos los que la describían igual, confiable, fuerte, resolutiva. Y por primera vez, esa descripción le pareció una condena. Se dio cuenta de algo todavía más incómodo. Nadie le había pedido que cargara con todo eso. Lo había hecho sola. Había anticipado problemas para que otros no sufrieran. Había confundido control con cuidado. Los días siguieron. El trabajo, las rutinas de siempre, pero algo ya no encajaba. Hasta que llegó ese domingo por la tarde. Tomás estaba en la sala cuando dijo, casi sin mirarla: «Oye, ¿puedes llamar al técnico? El calefactor sigue haciendo ruido». Clara abrió la boca para decir que sí, como siempre, pero se detuvo. Lo miró un segundo más de lo normal. No con enojo, solo detenida. ¿Por qué no lo llamas tú?, dijo ella. La frase salió limpia y sin adornos. Tomás levantó la vista. No molesto, solo sorprendido, como si esa opción nunca hubiera estado en el mapa. «Claro», dijo él después de un momento. «Lo llamo yo». Y eso fue todo. No hubo gritos, no hubo tensión, pero algo cambió de lugar. Esa misma noche, Clara escribió un mensaje a Renata. «La próxima vez que haya un viaje, avísame con más tiempo». Renata respondió casi al instante. «¿En serio?». Clara miró la pantalla y escribió: «En serio». No sintió euforia, sintió incomodidad, como si hubiera movido una pieza de un rompecabezas y ahora todo el resto tuviera que reacomodarse. Se sentó en el borde de la cama y entendió algo que no tenía solución rápida. Nadie te devuelve el tiempo que diste. Nadie se da cuenta de cuánto cargabas hasta que dejas de hacerlo. Nadie se despierta un día y te dice, ya es suficiente, descansa. Eso no pasa, lo único que pasa es que tú decides parar. Y empezar desde ahí. No desde la versión que imaginabas, sino desde la real. Esta vez, Clara apagó la luz y no intentó resolver nada antes de dormir. Si siempre eres quien sostiene, el mundo se acostumbra. Y no es porque la gente sea injusta, ni porque no les importes. Es que nunca les enseñaste otra forma de estar contigo. Les vendiste la idea de que eras de piedra, y ellos, simplemente, te creyeron. El problema es que las piedras no sienten, pero tú sí. Y entonces pasa algo más silencioso que el cansancio. No es el peso de lo que cargas lo que te termina rompiendo, es darte cuenta de que ya no sabes cómo soltarlo. Que incluso cuando podrías, no lo haces. Que incluso cuando alguien extiende la mano para ayudarte, tú la apartas. No porque no haya nadie ahí fuera, sino porque te volviste una experta en no necesitar. Y eso es lo que nadie te dice. Olvidar cómo necesitar a los demás también es una forma de quedarse sola. Una soledad rodeada de gente que te admira, pero que no te conoce. Al final, el mundo no se va a detener porque tú dejes de sostenerlo.
Al principio habrá ruido, habrá quejas, habrá cosas que se caigan y se rompan. Pero es preferible barrer los pedazos de lo que se rompió fuera, que seguir dejando que se rompa todo por dentro. Clara apagó la luz esa noche. Kuro suspiró en la oscuridad. Y por primera vez en años, no hubo una lista de pendientes en su cabeza, solo el silencio. Un silencio que ya no daba miedo, porque por fin le pertenecía. Si esto te recordó a alguien o a ti mismo, bueno, ya sabes. A veces, la decisión más valiente no es seguir aguantando. Es dejar que algo se caiga. Solo para ver quién se queda a ayudarte a recogerlo. Gracias por escuchar. Nos vemos en la próxima historia.